Parece un chiste, pero no lo es. Desde el viernes pasado comenzaron a liberarse una gran cantidad de presos. El argumento que se esgrime para llevar a cabo dicha acción está relacionado con el problema de la pandemia del coronavirus. Lo que se dice oficialmente es que quieren evitar un sobrecontagio en la población carcelaria y con ello evitar que colapse el sistema sanitario. Ahora, sucede que suena más a un pretexto que a una causa real. Si no, nos entendería, por ejemplo, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, 4 días luego de asumir, analizara abrir una mesa de diálogo para tratar el tema de la sobrepoblación en las cárceles. Dicha iniciativa fue festejada por la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Y de hecho escribió una carta que fue dirigida a Axel Kicillof, en la cual dice: el flamante ministro de Justicia, acá se refiere al ministro de Justicia Julio Alac, el ministro de Justicia bonaerense, aseguró que la semana próxima se dará inicio a la mesa de diálogo para avanzar en la grave situación en la que se viven las cárceles provinciales, que fuera reconocida por el gobernador Kicillof en su discurso de Asunción. Que asegurar que las cuestiones básicas estén cubiertas en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Y después hay que darse un trabajo que no se va a poder resolver para mejorar las cuestiones estructurales. Cuando inició esta tratativa, inicialmente, lo que se planteó fue liberar a los que no tienen condena firme, a los que están presos preventivamente. Pero esa tratativa siguió avanzando, y ahora se pueden liberar presos con pocos años por cumplir o hasta incluso reducción de penas. Ahora, una pregunta al margen de todo esto. ¿Por qué se reducen penas de presos si lo que se está tratando de evitar es el sobrecontagio en las cárceles? No tiene sentido, la verdad es un despropósito. Pero, más allá de todo esto, digamos, es bien cierto que el macrismo se encargó de sobrellenar las cárceles. Si bien ya había, desde antes del macrismo, una situación bastante frágil con el tema de la población carcelaria. Realmente el macrismo, sin solución de continuidad, siguió llenando las cárceles y sin buscar alternativas. Una buena, por ejemplo, pudo haber sido remodelar y poner en funcionamiento cárceles que están abandonadas. Podemos hablar de la cárcel de Caseros como el ejemplo más emblemático de las cárceles abandonadas en Argentina. Pero el actual gobierno busca utilizar una estrategia o un argumento bastante irrisorio para llevar a cabo este plan. ¿No será incluso que acaso se quiere generar estragos en la sociedad referentes a la delincuencia? ¿No será que lo hacen que es a propósito de lo que se está haciendo, cómo se está avanzando? Mucha gente se está preguntando qué va a pasar cuando liberen a todos estos presos de las cárceles. La verdad que es imposible saber a ciencia cierta lo que va a suceder. Pero hay hechos de la historia más añeja y también de la historia más actual que pueden dar indicios de lo que puede llegar a pasar tras estas decisiones. En 1973, cuando asume Héctor Cámpora, se da lo que se llamó en un principio el devotazo, que era la liberación a mansalva de presos políticos. Presos políticos entre comillas, en realidad eran militantes de Montoneros, de la FARC, de la FAL, de la CRP, tipos pesados que tenían en su espalda varios cuerpos ya cargados. La mayoría de los que fueron liberados estaban cumpliendo penas por actos terroristas. Y no es casual, de hecho, que quien haya hecho toda esta maniobra en el 73 haya sido Esteban Rigui, que en ese momento era el ministro del Interior de Cámpora, y que luego en el 2004 fue beneficiado por Néstor Kirchner, dándole el cargo de Procurador General de la Nación, es decir, ni más ni menos que el jefe de todos los fiscales. Pero hay un dato que no se puede dejar pasar, y es que al principio de los años 70 se registraron casi 270 hechos delictuosos, en un promedio de 737 delitos por día. Sin embargo, en el año 1973, luego de que se diera
revolución, por llamarlo de una manera, eh, ese, ese porcentaje ascendió y de hecho 73 fue reconocido como el año de mayor incremento delictual de toda la década de los 70, llegando a los 861 delitos por día en el país, teniendo un incremento del 16,4%. Ello lo que yo voy a pensar tranquilamente es, si sucedió en aquel momento, ¿por qué no puede suceder ahora? ¿Por qué no van a salir estos tipos que están siendo liberados a cometer delitos nuevamente? Sobre todo si se tienen en cuenta que no le dan un trabajo ni le dan un modo de vida luego de salir de las cárceles. ¿Cuántas historias además existe de personas con tobilleras, con la tobillera electrónica que salen a robar? La última fue el fin de semana pasado. Es decir, son decenas y decenas de casos que se acumulan, de tipos que se presume están siendo monitoreados mediante la tobillera electrónica e igual delinquen. ¿Por qué no lo harían ahora? ¿Qué pasará con los miles de Matías Bagnato, el único sobreviviente de la masacre de Flores, quien recibe amenazas, quien recibió varias oportunidades, amenazas desde la cárcel del asesino de toda su familia? Son miles los que sufren esto. ¿Quién les va a dar protección a ellos? ¿Cómo harán para cuidarse la víctima de delitos si un juez, como lo es Víctor Violini, dejó libre a un violador viviendo a metros de la casa de una nena de 3 años que había abusado? Y es terrible porque la verdad que el mismísimo procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, dijo que no hay a ciencia cierta, no hay una certeza de que estos tipos no vuelvan a delinquir. Nos lo están diciendo en la cara. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Esa es la gran pregunta. ¿Quién la tiene la culpa de todo esto? Obviamente la justicia. La justicia tiene una gran cuota de culpa de que ahora se liberen presos y de que probablemente a futuro registremos hechos delictuales en incremento. Pero además la culpa también la tienen los Fernando Esteche, los Luis Delía, los Cristóbal López, los Fabián de Sousa, los César Milán y los Oscar Thomas. Todos estos tipos que fueron beneficiados por la justicia. Y los presos se preguntan, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Que es una cuestión de clase. Entonces, por obvias razones, empezaron a amotinarse y a hacer saber que ellos también quieren tener el beneficio de la prisión domiciliaria. Y de hecho, Alberto Fernández dijo que es absolutamente aceptable el pedido de Ricardo Jaime de la prisión domiciliaria. A ver, para que pongamos en contexto, Ricardo Jaime no es un preso por corrupción más. Ricardo Jaime admitió haber sido coimero y de hecho le ofreció a la justicia devolver 2 millones de pesos de todo lo que se había afanado. Es el mismo que armó la estructura de Southerwinds, la aerolínea kirchnerista que se encargaba de traficar drogas a Europa, tal cual reveló Tribuna de Periodistas en el año 2005. Y como si todo eso fuera poco, es el principal responsable político de la tragedia de Once, ocurrida en el 2012 y que dejó medio centenar de muertos. Ahora ese tipo puede recibir la prisión domiciliaria, y va a recibir la prisión domiciliaria. Entonces, ¿por qué los presos no? Esa es la queja de los presos. Entonces, ¿quién tiene la culpa? En gran parte la justicia y en gran parte la política. Ahora, hay cosas que empiezan a llamar la atención. Por ejemplo, en el programa que hace Ari Paluch en AM550, que se llama El Exprimidor, un preso de Devoto le confesó que si para mañana, jueves 30 de abril, no se liberan 4.000 presos, va a terminar todo mal. Así lo dijo, va a terminar todo mal. Por toda esta razón, por todas estas razones, ahora la sociedad está empezando a imponer un nuevo cacerolazo. Más allá del aplauso a los médicos, más allá del cacerolazo que se hacía a las 9:30, ahora se suma otro nuevo que quieren hacerlo el jueves, mañana, jueves 30 de abril a las 8 de la noche, pidiendo que no liberen a los presos.
La petición es elocuente. La verdad no tiene mucho sentido lo que está haciendo. ¿Por qué no hay otras alternativas? ¿Y por qué, insisto, por qué se reducen penas? Penas de tipo de asesinos, de violadores, tipos pesados. ¿Por qué se reducen penas? Si todo esto es en contexto, supuestamente con el argumento del coronavirus. Todo un despropósito. Y hay muchas alternativas que se pueden analizar. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué se liberan a los presos? Hay quienes aseguran que es una estrategia del camporismo y del kirchnerismo para darle un golpe a Alberto. Pero, ¿es así realmente? Quizás hay muchos, por ejemplo, que dicen que tiene que ver con una cuestión ideológica. Recordemos que más del 80% de los presos votó al Frente de Todos en las elecciones presidenciales pasadas. El porqué real, no existe un porqué fehaciente de la liberación de los presos. Sí se puede asegurar que la actitud que está tomando el gobierno y que está tomando la justicia es totalmente deplorable y cuestionable. Lo que suceda a futuro no parece terminar en un buen puerto.